Muy buenas tardes, queridos alumnos de los terceros y cuartos años medio. Vamos a comenzar en sí la última clase de la asignatura del año 2021. La fecha corresponde a 2 de noviembre. ¿Ya? El objetivo lo voy a proyectar dentro del PowerPoint. Eh, las últimas dos clases, o sea, la clase anterior y esta clase, estamos trabajando una unidad llamada ácido-base, ya que se relaciona más que con química. Les recuerdo que la siguiente clase, el 9, está fijada la siguiente prueba, lo cual es una prueba recuperativa, es decir, de las tres pruebas vamos a colocar solamente las dos mejores notas. Y en consideración de los alumnos que tienen buenas notas, por ejemplo, sobre 6 las dos notas, y quieren rendir esta tercera y última prueba, y si logran nuevamente un 6, voy a ser consciente en ese sentido, en el esfuerzo que están haciendo, y lógicamente una de las dos notas le voy a poner, por ejemplo, un 7, ¿ya? Para que suban sus notas. En ningún modo van a bajar las notas que ya tienen, por si acaso. Dentro de los objetivos, ¿me están escuchando? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Dentro del objetivo de esta clase o de esta presentación está calcular pH, pOH, ejemplificar reacciones de neutralización, explicar características de reacciones ácido-base a partir del comportamiento como un ácido o base y finalmente explicar la importancia que tienen las soluciones tampón o también llamadas soluciones amortiguadoras o soluciones buffer, ¿ya? Es decir, los objetivos son los mismos de la clase anterior. No hay cambio en ese sentido. Voy a transcopiar los objetivos y voy a dejarlo copiado en chat si alguien los quiere, no los copió de la clase anterior. Si alguien los copió, en realidad no tiene para qué volver a copiarlo. ¿Ya? Bien. La clase anterior, a modo de inicio, abordamos algunas preguntas, lo que es un ácido, una base, lo que es la concentración, lo que son los indicadores de ácidos base, lo que es una neutralización, qué importancia tiene el pH para los alimentos, o para la comida, o para la sangre, o para el suelo, qué ocurre si disminuye la acidez o aumenta la acidez de la sangre, cuál es la diferencia entre el vinagre y el ácido nítrico, qué son los electrolitos, qué son las soluciones buffer, ya entre otras cosas. Preguntas que están dentro del video anterior que se subió la semana anterior a mi canal. Que si alguien tiene algunas dudas de eso, lo puede volver a ver, ¿cierto? Y esta clase también la subimos mañana. Explicamos, por ejemplo, que era la sustancia electrolitas. Electrolitos son sales o ácidos o bases que se pueden ionizar completamente. Existen bebidas con electrolitos, como por ejemplo las Power, ¿cierto? Cuando jugamos fútbol o otro deporte, la tomamos generalmente, es buena. Y otras bebidas que son isotónicas, iso igual tónica, concentración. Tienen igual concentración de sales que nuestro cuerpo, nuestras células, y por lo tanto los electrolitos forman iones. Y estos iones, positivo o negativo, me permiten regular procesos fisiológicos del cuerpo. Por lo tanto, dentro del cuerpo son importantes. Hablamos un poco la diferencia entre un ácido y una base en cuanto al sabor, ¿ya? Los ácidos son agrios, las bases son más amargas, los dos son corrosivos o nos pueden causar daño, ¿cierto? Pero va a depender qué tanto ácido es o qué tanta base es. Y para saber si es tan ácido, va a depender de la concentración en este caso, del ion hidrógeno. Y en el caso de las bases, de la concentración del ion hidróxido, ¿ya? Entre otras cosas, y una importante característica química que está ahí con negrita es que los ácidos reaccionan con los metales y en cambio las bases reaccionan con las grasas. Por lo tanto, de las fotografías que están ahí, en la balosa, el quick,
o otra marca que está ahí, da lo mismo, eh, se crea con materia prima que es una base, como puede ser el amoníaco u otra base, para poder que saque la grasa. ¿Ya? Y la soda cáustica también es una base fuerte, y tanto el limón como el kiwi son sustancias ácidas. Hablamos de las teorías de ácidos base, son tres. La primera es la teoría de Arrhenius, que dice que todos los ácidos se ionizan formando el ion hidrógeno, y todas las bases, ¿ya? Ahí por ejemplo vemos el ácido que está formando el ion hidrógeno. Los ácidos pueden ser monopróticos, dipróticos, polipróticos. Ese concepto se relaciona con la cantidad de hidrógeno. Si hay consultas, duda, por favor no dude en detenerme e indicar su consulta. Y todas las bases, según esta teoría, emiten iones hidróxidos, ¿ya? Que son el ion OH. Esta teoría tiene algunas falencias o algunas fallas, como por ejemplo, no todos los ácidos o no todas las bases tienen el ion hidrógeno los ácidos, o todas las bases tienen el ion OH. Un ejemplo de esto es el amoníaco, el cual es una base fuerte, cuya fórmula química es NH3. Nos damos cuenta que esta base no tiene OH. Y según esta teoría, los ácidos emiten ion hidrógeno. Por ejemplo, el segundo tiene que emitir un ion hidrógeno, y lo que queda sería en este caso el ion yodo. El ion hidrógeno tiene carga más, por lo tanto ahí nos queda un yodo con carga menos. En el caso de lo que está arriba de una base, el hidróxido de calcio, como nos podemos dar cuenta, hay dos OH, por lo tanto se van a formar dos iones hidróxido, y también se va a formar el ion calcio. Para que se balanceen las cargas, tenemos 2 por menos 1, son menos 2. Para que siga teniendo una carga neutra, la carga del calcio tiene que ser 2 positivo. ¿Ya? Y la última, quizás acá se nos complica un poco, porque por ejemplo esta base no tiene OH. Entonces, para hacerlo con esta teoría de Arrhenius, es una limitante. Y la otra limitante es que solamente funciona con soluciones acuosas, o sea, donde hay presencia de agua. Si no hay agua, no funciona esta teoría. La segunda teoría era la teoría de Bronsted and Lowry, que nos dice que los ácidos y las bases son complementarias. Por lo tanto, para que haya una reacción ácido-base, si hay un ácido, tiene que haber una base. Y si no, no va a haber una reacción. El agua funciona como un anfóteno, lo que quiere decir que el agua puede actuar como un ácido o también como una base, dependiendo de la sustancia que está junta. En este caso nos damos cuenta que hay una base, por lo tanto el agua tendría que actuar como el ácido. ¿Y cómo define Bronsted and Lowry al ácido? El ácido es toda sustancia que puede donar, liberar un ion hidrógeno. Por lo tanto, si el ácido es el agua, le sacamos el hidrógeno y llegamos a el ion OH, el ion hidróxido. Y eso, que viene del ácido, se le llama base conjugada. Y lo contrario, la base acepta el ion hidrógeno. Por lo tanto, si era NH3, amoníaco, ahora va a ser NH4 más, ya que el ion amonio. Por lo tanto, de la base se me transforma en un ácido conjugado. Y acá un par de ejercicios que nosotros resolvimos en la clase anterior, ¿cierto? Tratemos de hacer uno. Por ejemplo, partamos con el primero. O sea, el primero vamos a recordarlo porque en realidad está hecho de la clase anterior. Si alguien también tiene duda, puede buscar información en libros, como también puede ver el video de la clase anterior correspondiente al 26 de octubre, que está en mi canal de YouTube. Si alguien no sabe cuál es mi nombre, el nombre de mi canal, Eduardo González Orellana. Primero que todo, alguien que pueda identificar esta sustancia, si es un ácido o una base. ¿Algún voluntario que nos indica si es ácido o base? Es un ácido, si no me equivoco. Excelente. Lo ácido, según la teoría de Arrhenius, era que nos dice que tiene los hidrógenos, o sea, los ácidos tienen hidrógeno al comienzo,
¿Ya? Ahí nos podemos dar cuenta que es un ácido monoprótico, tiene solamente un hidrógeno. El segundo es un ácido, ahí vemos el ácido. ¿Ya? En el tercero, ¿cuál sería el ácido? ¿El agua o el amoníaco? El amoníaco. El amoníaco es una base fuerte. Por lo tanto, el agua, que es neutro, es un anfótero, o sea, puede actuar como ácido o base, dependiendo con quién se junte. Por lo tanto, como el amoníaco es una base, el agua tendría que actuar como un ácido. Y en la última, el ácido, bueno, ya lo dije, el ácido carbónico o el agua. El ácido carbónico y el ácido. ¿Ya? Vamos a hacer el primero. Lo ácido, en este caso tenemos este ácido, se transforma en una base conjugada. Y la base conjugada libera el ion de hidrógeno. Por lo tanto, como le sacamos el único hidrógeno que tiene uno y lo perdió, repajaron, ¿cierto? Nos queda cloro o 2. Y como el hidrógeno que salió tiene carga positiva, nos queda con carga menos. Eso es una base conjugada. Y la base conjugada sale del ácido. ¿Ya? Sale del ácido. Por lo tanto, si es el ácido, el agua tiene que actuar como una base. Y la base lo que forma es un ácido conjugado aceptando el ion hidrógeno. Como hablamos del agua, tendríamos que hablar del H3, sodio 1, O, y nos queda con carga más, conocido como el ion hidronio. ¿Ya? Y así siguen todos, ¿cierto? La misma idea. Por ejemplo, si analizamos en el caso del tercer ejemplo, tenemos agua y amoníaco. El amoníaco es la base, por lo tanto, el agua, el H2O, agua, me formaría o actúa como un ácido. Y los ácidos ceden el ion hidrógeno. Por lo tanto, me quedaría solamente OH-, ion hidróxilo. Y en el caso del amoníaco, acepta. Por lo tanto, nos queda NH4 más. Y ese ion se llama ion amonio. ¿Ya? Y la última teoría era la teoría de Lewis. Ahí están las tres teorías que abordamos en la clase anterior. Y son las tres teorías que nos explican cómo funcionan los ácidos y bases. Y en este caso, podemos decir que la teoría de Lewis, el mismo científico que hace la teoría, la estructura de Lewis, que seguramente deben recordar, para abordar el tipo de enlace covalente. ¿Ya? Bueno, dice que todas las sustancias que son ácidas aceptan un par de electrones y todas las que son bases donan un par de electrones. Y acá hablamos del par de enlace covalente coordinado dativo. ¿Ya? Los enlaces covalentes dativos es cuando solamente uno aporta el par de electrones para cumplir lo que es la regla del octeto o dueto, para ser estable, tal como un gas noble. Y nos podemos fijar en el ejemplo que está proyectado acá. Tenemos el trifluoruro de boro y tenemos el amoníaco. Y en este caso, el que está aportando el par de electrones para que se cumpla la regla del octeto y forme un enlace covalente, en este caso de tipo dativo, porque solamente lo está aportando uno de los dos, ¿ya? En este caso el amoníaco. Por lo tanto, el amoníaco funciona como una base, porque dona el par de electrones. Y en el caso de la otra sustancia, que es el trifluoruro de boro, lo acepta, él no lo aporta, solamente lo aporta el amoníaco. Por lo tanto, eso sería un ácido. Ahí tenemos el ácido y la base sería, en este caso, el amoníaco. ¿Ya? Y hicimos un par de ejercicios en la clase anterior que usted identificara cuál de las tres teorías estamos hablando. No sé si alguien me puede indicar qué teoría es la A. ¿Es Arrhenius, Bronsted-Lowry o Lewis? La respuesta es... ¿Cuál es? ¿Será Arrhenius? ¿Será Bronsted-Lowry? ¿O será Lewis? ¿Cuál de las tres? La primera. Browsen a Lori. Excelente. La segunda, la letra D. ¿Qué teoría es? Arrhenius. Es una base de Arrhenius. La tercera, Bronsted-Lowry. La cuarta,
Arrhenius, un ácido Arrhenius, una base de Arrhenius, Bronson and Lowry, Bronson and Lowry, y la última tiene que ser Lewis. ¿Qué hablamos también? Hablamos de características de los ácidos y bases. Por ejemplo, ¿por qué es importante que un champú tenga un pH neutro? La importancia es que, lógicamente, si es neutro, es menos posible que te haga un daño a la piel. Por eso, realmente, ¿cómo se llama? Los productos de limpieza de guagua o de niños, como el que te está mostrando ahí, son pH neutros, porque los niños están menos acostumbrados a diversas cosas, ¿cierto? Por lo tanto, si le ponemos un champú o un jabón que tenga un pH muy ácido o muy alcalino, lógicamente le puede dar una alergia al niño. ¿Ya? Si hablamos de la escala de pH, de 0 a 14, punto medio 7, ahí es neutro, bajo 7 es un ácido y sobre 7 es una base. El concepto de base también se le puede llamar alcalino. Este muestra diversas sustancias, como por ejemplo una pila tiene un ácido, el ácido que está en el estómago, ácido clorhídrico, los limones son ácidos, el aceite, el tomate, el café ácido, la leche es ácida, el agua es neutra, sobre 7 ya son bases, el huevo, por ejemplo, que me está mostrando ahí el bicarbonato de sodio, que se puede ocupar para qué el bicarbonato de sodio, para bajar la acidez estomacal. Se puede ocupar como un desodorante, ¿o no? ¿Sabían que se puede ocupar como un desodorante el bicarbonato de sodio? Ahora lo saben. Por lo tanto, no tienen excusa para andar pasados axilas. Pero es que ustedes nunca andan pasados axilas, pero sí hay los niños que son del séptimo, octavo, andan pasados axilas. Ya, a veces. Sobre todo después de los recreos. Tenemos también, por ejemplo, el que lo comúnmente llamamos cloro. Nos damos cuenta que casi todos los productos de limpieza son bases. Lo último no sé qué es, pero puede que sea soda cáustica, lo más probable. ¿Ya? Hablamos de lo que es el pH, porcentaje de hidrógeno. Y el porcentaje de hidrógeno se relaciona con los ácidos. Por lo tanto, cuando hablamos de la escala de pH, hablamos de una escala para ver la acidez. ¿Ya? Y la fórmula que tienes que emplear en tu prueba, en tu clase, es menos logaritmo de la concentración de hidrógeno. Si nos hablamos de una calculadora científica, tendrías que marcar menos log. A ver, si te muestro lo que es la calculadora, por ejemplo, ahí hay una tecla que sale el logaritmo, ¿cierto? Por ejemplo, marco menos log. ¿Ya? Ahí sale log, ¿sí? Esa es la tecla logaritmo. Y de la concentración del ion hidrógeno. ¿Ya? Acá están todas las fórmulas que ustedes se tenían anotado de la clase anterior, ¿cierto? El pH y el pOH nunca van a ser negativos, siempre positivos. El pH menos log de la concentración de hidrógeno, el pOH menos log de la concentración del hidróxido. Si quiero sacar lo contrario, por ejemplo, tengo el pH y quiero llegar a la concentración de hidrógeno, porque me están pidiendo eso, yo aplico el antilog. Y para que aparezca el antilog, tiene que marcar en la calculadora la tecla Shift, que está arriba a la izquierda, y después marco el log. Traten de hacerlo en tu calculadora que vas a ocupar hoy y vas a ocupar también en la prueba, ¿cierto? ¿Qué les sale en la calculadora? Shift y después el logaritmo, el antilog. ¿Qué les sale? Un 10. Excelente. Ya, eso te tiene que aparecer. ¿Ya? Y entonces dijimos que la concentración de iones de hidrógeno que se relaciona con el ácido va a ser lo contrario, el antilog del pH, y lo mismo del OH, lo contrario del pOH. ¿Ya? La mayor cantidad de preguntas siempre es pH, porque existe escala de pH que se relaciona con la acidez. Y también por ionización del agua, en realidad, el ion hidrógeno por la concentración de ion hidróxido, también me tendría que dar 1 por 10 elevado a la menos 14. ¿Ya? Y hicimos un ejercicio, creo que en la clase anterior que se lo hicimos, calculamos el pH del ácido que está en el estómago. ¿Cómo se llama el ácido que está en el estómago? ¿Alguien lo recuerda el nombre? Ese ácido se llama ácido clorhídrico. ¿Ya? En este caso nos están indicando que está concentrado al 0,03 molaridad. Me están dando la concentración. Según la teoría de Arrhenius, los ácidos se pueden ionizar
el ion hidrógeno y lo que sobra, en este caso el ion cloro. Pero ¿cuál de los dos iones me interesa? ¿El hidrógeno o el cloro? Me interesa el ion hidrógeno, che. ¿Por qué me interesa el ion hidrógeno? Porque si usted analiza, para sacar pH, ¿ya? Para sacar pH, se quedó pegado esto, usted va a ocupar la concentración del hidrógeno y por lo tanto vas a ocupar una calculadora científica. Hay muchos ejercicios PTU que salen estos temas y ahí no se ocupa calculadora científica, pero hay una técnica en algunos casos, cuando es un número entero, por ejemplo, si fuera la concentración 0,01, ese número transformémoslo en un número decimal, sería 10 elevado a ¿cuántos, chiquillos? A 100. A menos 2. Si el número fuera 0,00001, esto es igual a 10 elevado a ¿cuántos, chiquillos? Menos 5. 5, perfecto. ¿Ya? Y trate de aplicar en su calculadora científica el menos logaritmo de la concentración que está arriba. Menos logaritmo de 0,01. ¿Cuánto te da de pH? Tienes que 2. marcar 2, perfecto. Y ahora haga lo mismo de menos logaritmo de la concentración que está abajo. ¿Cuánto da? 4. 4. ¿Estás seguro? Revísalo. ¿Lo revisaste? ¿Te dio 4? ¿O te dio otro valor? 5, que me faltó un 0. Ah, ya. Te faltó un 0. ¿Te fijas la relación? Si este es menos 5, el pH es 5. Si este es menos 2, el pH es 2. ¿Ok? Pero en este caso es un poquito más complicado. No lo puedes sacar mental. Tienes que ocupar una calculadora. Porque la concentración que me están dando es 0,03. Pero bueno, nos quedaría entonces el menos log de 0,03. Y el menos logaritmo de 0,03 nos da un valor resultado de 1,52. Por lo tanto, esta sustancia es ácida, es base o es neutra. ¿Se acuerdan de la escala de pH que se la Ácida. enseñé hace un ratito Ácida. atrás? Ácida, excelente. ¿Ya? Es una sustancia ácida. Ejercicio 2, que es la continuación de esto, que viene en la siguiente diapositiva. Ya. En este caso, nos están hablando de la soda cáustica, ¿cierto? La soda cáustica acá se llama hidróxido de sodio, comúnmente nosotros le llamamos soda cáustica en nuestra vida. Sí, para las cañerías, ¿ya? Y nos están dando la siguiente información. Generalmente se recomienda disolver 10 gramos en un litro de agua. Si nosotros calculamos la molaridad, son igual a los moles. Y para sacar los moles, tomamos los gramos, que son 10 gramos, y lo dividimos en la masa molecular de la soda cáustica. La masa molecular de la soda cáustica es 40. Para sacar una masa molecular tenemos que tomar la masa atómica de cada una de las sustancias. A ver, le explico cortito lo que es una masa molecular. La masa molecular es la masa de una molécula. Y si analizamos la soda cáustica, tenemos un compuesto químico que está formado por un átomo de sodio, está formado por un átomo de oxígeno y por un átomo de hidrógeno. Por lo tanto, un átomo de sodio por 23, que es la masa del sodio, lo saco de la tabla de elementos químicos, más un átomo de oxígeno por la masa del oxígeno, que es 16, más un átomo de hidrógeno y por la masa del hidrógeno, que es 1, saco estos valores, me da 23 más 16 más 1, es decir, me da un resultado igual a 40 gramos mol. Ahí tengo lo que es una masa molecular de este compuesto llamado soda cáustica, comúnmente en nuestras vidas, que nos sirve para destapar las cañerías. Por lo tanto, para calcular la cantidad de moles,
tomamos los gramos, lo dividimos en la masa molecular y finalmente, ¿ya? Estos son los moles, ¿ya? Lo tenemos que dividir en el volumen. El volumen tiene que estar en litro. En este caso es 1 litro, ¿ya? Si hacemos esa división, 40, o sea, 10 dividido en 40, nos da 0,25 y dividido en 1 sigue dando 0,25. Pero en este caso, la concentración te la dieron, o sea, no había para qué calcularla, porque ahí te dijeron que era 0,25 molar. Entonces, era mucho más rápido que eso. Lo que tenemos que hacer en primer lugar es aplicar la disociación según la teoría ácido-base de Arrhenius, que según él, las bases forman o liberan el ion OH. Por lo tanto, la soda cáustica me forma el ion sodio más y el ion OH menos. Esto es lo que me va a servir, ¿ya? Porque a partir de eso, lo que podamos calcular va a ser el pOH. Y por diferencia, porque el pH más el pOH me tiene que dar 14, llego al pH, que es la pregunta. Me preguntan cuál es el pH, ¿ya? Los ácidos y las bases fuertes, como esta, se ionizan completamente. Por lo tanto, si la concentración inicial al comienzo era 0,25, al final va a ser la misma concentración. Y con estos datos, lo que podemos calcular es el pOH. ¿Cómo calculamos el pOH? Aplicando el menos log de la concentración de OH, es decir, menos log de 0,25. Si usted marca en su calculadora el logaritmo negativo menos log de 0,25, le da un resultado de 0,60. Me dio 0,60. No sé por qué dice 0,61. Ya, pero no es tanta la diferencia. Nos da un pOH de 0,61. Y la suma de pH más pOH tiene que darte 14. Por lo tanto, pH va a ser igual a 14 menos el pOH, es decir, 14 menos el 0,61, y nos da un pH igual a 13,39. Esta sustancia llamada soda cáustica es ácida o base. Tiene un pH de 13,39. ¿Es ácida o base? Base. Es una base, perfecto. Excelente, una base. ¿Ya? Acá viene otro ejercicio. ¿Ya? Si nos fijamos en este caso, nos hablan que el ácido fluorhídrico, un ácido que tiene flúor, que se ocupa mucho en temas dentales, ¿ya? Tiene un pH de 2,3. Ahí está el pH que nos están dando. Y nos preguntan la concentración del ion hidrógeno. Concentración de hidrógeno va a ser igual al antilog de menos pH. Trata de hacerlo en tu calculadora para que no tengas problemas después del día de la prueba, o sea, el siguiente martes. Aplique antilog. ¿Cómo aparece el antilog? Shift y después log. ¿Ya? ¿Qué te sale cuando marcaste shift y después log? ¿Qué te sale en la calculadora? ¿No era 10? Un 10, ¿cierto? Estamos bien entonces. De menos, marca el signo menos y después marca el 2,3. Ese coma en la calculadora científica, como te lo enseñó el profesor Guillermo, ¿es una coma? ¿O no te enseñó el profesor Guillermo eso? ¿Eso es una coma o no? ¿O no es una coma en la calculadora? La calculadora. En la calculadora es un punto. Es un punto, perfecto. Pero no significa que esté mal la calculadora. Bueno, sí, es que son sistemas diferentes. Esta calculadora la hacen en Norteamérica, Estados Unidos, ¿cierto? América. Y por lo tanto, ahí funciona diferente. Pero al final tienes que poner ese punto. Y ese punto significa coma. Entonces, menos 2,3 o 2,3. ¿Ya? Y eso te da una concentración de 5,01 por 10 a la menos 3. ¿Te dio ese valor o no te dio? ¿Les Sí. da? Sí. Perfecto, estamos súper bien entonces si les dio, porque es algo similar lo que te va a entrar en la prueba de la siguiente semana. ¿Ya? Acá, por ejemplo, nos sale una lista de los ácidos y bases más conocidos. De los fuertes, por ejemplo, tenemos el ácido perclórico, el ácido
eh, yodrídico, bromídico, clorhídrico, sulfúrico, nítrico, bromídico, perbórico, etcétera. ¿Cuál de esos ácidos han manipulado o han ocupado alguna vez? Ya sea en el laboratorio o en sus vidas. ¿Se acuerdan de alguno? Es el que El tenemos en el esclerocio laboratorio. parece. De esos que están ahí, yo tengo acá el ácido clorhídrico, el sulfúrico, el nítrico y no tengo más de eso. Bases fuertes. Tenemos hidróxido de potasio, de bario, hidróxido de cesio. Ese muy conocido, ¿cierto? Y en sus casas también, la soda cáustica. Y ese también lo tengo acá en el laboratorio, en el colegio, y no tengo más. Y de los ácidos fuertes, el ácido acético también lo tenemos ácido bórico, ácido carbónico, es un ácido débil, no son tan fuertes. Si me cae en la mano, ¿me quema o no me quema? No te va No, a quemar. No está acá, pero el vinagre es un ácido débil. El vinagre tiene ácido acético. Ah, estamos. ¿Cómo que no estamos? Ácido acético. También, por ejemplo, el limón tiene ácido. ¿Cuánto se llama? ¿Alguien lo recuerda el nombre del ácido del limón? Cítrico, ¿ya? El Cítrico. ácido cítrico es un ácido débil, no es tan fuerte. Y algunas bases, eh, el amoníaco en realidad quizás está mal ahí, me entra duda ahí porque el amoníaco es fuerte. ¿Ya? Pero ahí nos nombra algunos ácidos y bases, lo importante. Y acá nos están preguntando, nos están diciendo que los ácidos y bases que no son fuertes, es decir, son débiles, se ionizan, pero no todos, solamente una parte. ¿Ya? Acá nos habla sobre el porcentaje de ionización. Va a ser menos que el 100%. ¿Ya? Y un ejercicio. Por ejemplo, nos está hablando del ácido fluorhídrico. Inicialmente está concentrado al 0,05 molar y su pH es 2,2. Y nos preguntan cuál es el porcentaje de ionización. A partir del pH podemos calcular la concentración de hidrógeno. ¿Y cómo calculamos la concentración de hidrógeno? Aplicando el antilog de menos pH. Para que aparezca el antilog, marco shift, marco log, se hace en la calculadora científica, marco menos y marco el pH, que en este caso es 2,2. ¿Ya? Traten de hacerlo. Shift log menos 2,2 nos dio ese valor. ¿O no les da ese valor? ¿Les dio ese sí me da valor lo o no? mismo. ¿Sí? A mí me dio 6,3 por 10 elevado a la menos 3. Por lo tanto, ahí después viene un 3. ¿Sí? Y ese número está en decimal, el número que me dio la calculadora en notación científica, pero es el mismo número. Y sacamos cómo se calcula el porcentaje de ionización. La concentración que nos está dando, que es mucho menor, ¿cierto? 0,006, la concentración del ion hidrógeno, dividido la concentración original del ácido, que en este caso es 0,05, y todo eso después lo multiplico por 100. ¿Ya? Entonces tengo 0,006 dividido en 0,05 multiplicado por 100. Y llego a un 12. ¿De qué estamos hablando? Hablamos de porcentaje. Por lo tanto, llego a un 12 por ciento. Es decir, del 100%, solamente el 12% se ha ionizado, ha formado el ion, en este caso el ion hidrógeno. El otro porcentaje, el 88%, todavía no se ioniza. ¿Ya? No sé si hay alguna consulta de lo que es porcentaje de ionización. Por lo menos yo no, profe. Perfecto. Continuamos. Acá tenemos lo que son los ácidos débiles. Los ácidos débiles, un ejemplo, el vinagre. Los ácidos débiles no se ionizan completamente, solamente una parte. En este caso hablamos de la constante de acidez. ¿Ya? Siempre cuando tengo un equilibrio químico, las sustancias que van arriba son los productos, las sustancias que van abajo son los reactivos. En este caso, si tengo el ácido del vinagre llamado ácido acético,
Se ioniza según la teoría de Arrhenius en el ion hidrógeno y en el ion acetato, lo que tengo ahí. La concentración inicial que me dieron, me lo daron, ¿no? El ácido acético, el cual es un compuesto químico ampliamente utilizado en procesos industriales para formar vinagre. El uso más común en la fabricación, ahí está. El pH, si la constante de acidez es 1,8. No te la dieron, pero quizás te la dieron dentro de esto. ¿Ya? Tengo la concentración inicial de 0,015. Eso está al comienzo. Al comienzo no tengo hidrógeno, tampoco tengo acetato. En este caso, lo que va a ocurrir es que se va a disminuir la concentración inicial del ion del ácido y se va a formar ion hidrógeno y también se va a formar ion acetato. ¿Ya? Por lo tanto, la concentración del ácido va a ser 0,015 menos X, no sé cuánto vale X. Y la concentración del hidrógeno va a ser X y la concentración del acetato va a ser X. ¿Ya? La constante de acidez va a ser igual a la multiplicación de las concentraciones de los productos, ¿ya? Que sería hidrógeno y acetato, y dividido la concentración de los reactivos, que sería en este caso el ácido acético. Si reemplazamos los valores, la constante de acidez que la tengo, ¿cierto? Ahí te la dieron, 1,8 por 10 a la menos 5, va a ser igual a x por x dividido en 0,015 menos x al cuadrado. Acá tengo dos opciones. Una, resolverlo con una ecuación cuadrática, ¿ya? O la otra opción es despreciar la x. Dependiendo del porcentaje de ionización, yo podría despreciar la x. Y si desprecio la x, me queda que la constante de acidez es igual a la concentración inicial y esa es igual a x cuadrado. ¿Ya? Es decir, la x va a ser igual a la concentración de la constante de acidez multiplicado por la concentración inicial. ¿Ya? Por lo tanto, la x en este caso va a ser igual a 1,8 por 10 a la menos 5 por la concentración inicial que era 0,015. Traten de sacar cuánto le da la x en su calculadora científica. 1,8 por 10 a la menos 5, que es la constante de acidez. Lo tienes que multiplicar por la concentración inicial, por 0,015, y al final le tienes que sacar la raíz cuadrática. ¿Cuánto le dio la x? ¿Cuánto le da la x? Esperamos que me digan el valor de la x. ¿Alguien tiene el valor de la x, de la multiplicación y posteriormente de sacar la raíz? Eso se puede siempre y cuando podamos despreciar esta x, ¿cierto? Porque si no nos queda una ecuación cuadrática. En el caso de que te quede una cuadrática, tienes que aplicar la técnica de la fórmula de la cuadrática, que es menos b más menos raíz de b cuadrado menos 4ac, y todo eso se divide en 2a. Pero generalmente se puede despreciar la x. No es tanta la diferencia. Bien, ¿alguien tiene el valor de la x? 0,005, ¿o no? ¿Ya? Aquí me salió en notación científica 5,19 por 10 a la menos 4. ¿Lo queréis en número decimal? Lo dejamos en decimal entonces. 5,0005. ¿Así o no? Sí, 19. Ya. Dejémoslo en 2 para que no vamos a poner tantos números. Ahí tengo la X. ¿A qué corresponde la X, chiquillo? A eso me interesa, ¿cierto? Corresponde a la concentración de hidrógeno. Por lo tanto, si tengo la concentración de hidrógeno, que es la X, ¿qué puedo sacar? ¿Puedo sacar entonces qué si tengo la concentración de hidrógeno?
¿Algo que pueda sacar o no? ¿Y algo que me estén preguntando? El pH, ¿o no? ¿Cómo calculo el pH? Menos log. ¿De quién? De la concentración de hidrógeno. ¿Y cuánto es la concentración de hidrógeno? 0,0052. Y ahí tengo el logaritmo. Menos logaritmo de 0,0052. ¿Cuánto le dio el pH? 3, ¿cuánto? 3,284. Con dos decimales. Dos números después de la coma. 2. ¿Y después qué números serían? Y el 8. 8. 3,28. Perfecto. ¿De qué hablo? ¿Un ácido o una base? Bueno, el título te lo está diciendo, ¿cierto? Ácido. Un ácido. ¿Ya? Otro concepto importante es la lluvia ácida. ¿Qué saben de la lluvia ácida? Es un fenómeno natural, pero se relaciona con la contaminación, ¿cierto? No de cualquier empresa, pero sí, por ejemplo, podemos ver vehículos que no combustionan bien la benzina o gasolina, ¿cierto? Y liberan contaminantes al aire, a la atmósfera, pero también puede ser la industria del papel, la industria del ácido sulfúrico, que se relaciona con el proceso del cobre, con la refinación del cobre, la extracción del cobre. Y bueno, y todo esto salen al aire. Específicamente estamos hablando de los gases óxidos, dióxidos y trióxidos de azufre y de nitrógeno. Y al llegar al aire y llueve, las gotas de agua se transforman en ácido sulfúrico y ácido nítrico. Y al llegar al suelo, a la superficie, esta lluvia ácida acidifica los lagos, por ejemplo. ¿Qué pasa si el agua de un lago, del mar, del río es más ácida de lo normal? ¿Qué pasa con los peces? ¿Qué pasa con la alga? ¿Les pasará algo a las algas, a los peces, si le cambias la acidez a su ¿Puede medio? encontrar problemas? Lo más probable es que mueran, dependiendo de la cantidad de ácido. ¿Ya? ¿Qué pasa con los campos, con la agricultura, las papas, las tomates, la cebolla? ¿Se van a dar bien? No se van a dar tan bien porque las papas funcionan con cierto pH. ¿Por qué es bueno intercambiar los cultivos cada año? Por ejemplo, este año vamos a plantar papa, pero el próximo año vamos a plantar poroto. Por si no, cada vez se hace más ácido el tipo de suelo. Y hay terrenos que no son muy buenos para plantar, que sirven solamente para plantar pino, porque la acidez es mucha, ¿ya? Y una de las cosas negativas de la pérdida de la biodiversidad, por lo menos acá en Chile, cuando empezaron a llegar, por ejemplo, árboles, los pinos, eucaliptos, que no son chilenos, y se empezaron a llenar porque son más rentables económicamente, ¿ya? Empezaron a destruir los suelos, ¿ya? Todos los que son terrenos de pino, Constitución, playas, todas esas zonas, solamente funcionan para pino, ya no se puede plantar trigo, no se puede plantar arroz, no se puede plantar sandía, cebolla, porque el suelo es tan ácido por los pinos que hay ahora que no te sirve, ¿ya? Solamente lo ocupan para pino. Y no solamente por eso se han perdido los terrenos agrícolas, sino también se han perdido por la urbanización. Cada vez las ciudades van creciendo. Algunos signos importantes que se relacionan con química, muy tóxico, ¿ya? Extremadamente inflamable, ¿cierto? Comburente, o sea que puede ayudar a una combustión y puede explotar, irritante, nocivo que te causa daño, corrosivo que te puede causar daño irreparable en tu piel, peligro para un ambiente, para el medio ambiente y que es explosivo. Instrumento para medir pH. ¿Han escuchado hablar del pHímetro? No dispongo de uno en este momento, pero los pHímetros incluso se pueden comprar en Sodimac y se pueden ocupar para medir el pH del agua, en la piscina, por ejemplo. También está el papel pH, que también se me terminaron, ¿ya? De los dos, por ejemplo, el más preciso es el Cuando se pH. tiene de mascota peces, se ocupan esas tiras para medir pH. Sí, vienen como 100 en el frasquito, se puede servir, por ejemplo, para medir el pH de la sangre.
el pH de la lengua, de la saliva. ¿Y para qué quiero saber el pH de la saliva? Si estoy dentro de un rango normal o tengo muy ácida la lengua. Y eso lo puedo traducir en una enfermedad, ¿ya? También se pueden ocupar para la salud, o sea, en medicina incluso. Tengo indicadores ácidos base. Por ejemplo, acá tengo un indicador, ¿ya? El indicador que tengo acá es la fenolftaleína. Ya, la fenolftaleína es un indicador que, bueno, salía ahí parece, ¿o no? A ver si la buscamos ahí. La fenolftaleína me cambia de los terceros. La encontraron, tienes un incoloro y después te cambia a violeta o rosa más o menos el color entre un pH de 8,2 a 9,8. Es decir, te sirve para reconocer bases. A ver, tengo dos sustancias que vamos a probarlo. Tengo el ácido clorhídrico y tengo el amoníaco. Es decir, tengo un ácido y tengo una base. Voy a colocar dentro de los tubos que tengo acá, ya no sé si los logran ver los tubos que tengo ahí, un poco de amoníaco. Voy a tratar de ocupar un vaso de PP o de precipitado. Voy a sacar un poco de amoníaco, un par de gotas de amoníaco. El amoníaco es una base fuerte, si me cae en la mano, lo más probable es que me queme. Siempre y cuando te caiga un ácido o una base fuerte, lo más sano es colocarte agua. Incluso si por casualidad tomaste un ácido fuerte, hay posibilidades de que te muera. Pero también, por ejemplo, está la posibilidad de que te salves. Y la idea es no vomitar el ácido, sino que es que baje el ácido, porque el estómago tiene acidez. Tanto el amoníaco como el ácido clorhídrico, el ácido que tiene el estómago, es incoloro. Me puse mascarilla porque son gases volátiles. Es decir, a esta temperatura que estamos, tienden a ser gas. Por eso hay que constantemente taparlo. Y voy a colocar una pizca de la fenolftaleína y la voy a meter en un tubo. No sé si analizaste el cambio de color. ¿Viste el cambio de color? Era incoloro y ahora es fucsia o rosa, podemos decir. Y en el caso del ácido no te cambia. Los indicadores solamente cambian a cierto pH. La fenolftaleína me cambia cuando tengo un pH de 8, algo a cerca de 10. Acá tengo una base, amoníaco. Acá tengo un ácido, el ácido clorhídrico. ¿Qué pasa si los junto? ¿Qué pasará si los junto? ¿Creen ustedes? Mira, se neutralizó. Ya no es ácido y no es base, es más o menos neutro. Por lo tanto, como es neutro, ya no está de color fucsia o rosado. Y también tengo otro indicador que es muy común para ustedes seguramente, que es el repollo. El repollo morado, ¿ya? Me permite también saber el pH de las cosas, porque tiene una proteína, ¿ya? Tiene una proteína que tiende a cambiar a color verde o a sus derivados cuando yo le meto una base, como por ejemplo el cloro, el lavalosa, quizás cierto tipo de champú, y así puedo ver, por ejemplo, la acidez de diversos cosas que tenga en mi casa, ¿ya? Entonces, lo que hice como procedimiento, dentro de la gradilla que tengo tubos de ensayo, le coloqué un poquito de repollo, solución de repollo. Para que entiendan lo que es la solución de repollo, es agua que queda al cocer el repollo. No te sirve el repollo verde, tiene que ser el repollo morado, ¿ya? Y acá, por ejemplo, tengo una sustancia que es el ácido nítrico, ácido que es muy fuerte, lo puedo ocupar incluso para limpiar metales y funciona rápido, te lo limpia inmediatamente. Y en uno de los 6 tubos que tengo repollo voy a colocar un poco de ácido. Me cambia color rojo, rojo intenso, rojo fuerte, ¿ya? Le puedo colocar, por ejemplo, amoníaco
¿Ya? Si saco un poco de amoníaco, es el que le eché el ácido y cambió rojo. Si le coloco amoníaco, no resultó con el amoníaco porque quizás estaba sucio ese amoníaco. A ver, acá voy a colocar un poquito de amoníaco. Y lo voy a echar a uno de los tubos que me quedan, amoníaco. ¿A qué color te cambió? ¿A qué me puede decir el color? Como verde, claro. Verde claro, perfecto, excelente. ¿Qué más tengo? Tengo vinagre, tengo jugo de limón. ¿Ya? Marca Traverso ahí, ¿cierto? Haciéndole publicidad a Traverso. Voy a sacar un poquito de limón y voy a colocarle a uno que tiene solamente repollo y me cambia a color. No sé cómo se puede llamar, no es rojo intenso, pero es como un rojo clarito. Cuando Es como entre naranjo y rojo. sí. Tengo más productos, pero ya usted, yo creo que ya entendieron la idea. Tengo soda cáustica, tengo vinagre, traje almidón, había traído una naranja, pero lógicamente por tiempo no lo vamos a hacer con todo. Pero sí es importante que reconozca la importancia que tienen los indicadores, ácidos base, que cambian de color y lo que te permite identificar si las sustancias son ácidas o si son bases, ¿ya? Y eso, lógicamente, es importante saber la acidez de una sustancia, porque no todas las cosas funcionan a un pH cualquiera, ¿ya? Ahí tenemos justamente la solución de repollo morado. La idea era que ustedes completaran la tabla. Por ejemplo, si la completamos entre todos en este momento, nos podemos dar cuenta que cuando colocamos ácido nítrico, cuya fórmula es HNO3, HNO3, nos cambió a color rojo, rojo fuerte, rojo intenso. Por lo tanto, si analizamos el pH, es un pH ácido, muy ácido, ¿ya? Muy ácido. Cuando lo colocamos el amoníaco, que sabemos ya que es una base, por teoría, nos cambió a un color verde. Por lo tanto, podemos decir que el amoníaco es una base. Y cuando ocupamos el jugo de limón, ¿cómo se llama el ácido del jugo de limón? Ácido cítrico. Ya, pero pongamos limón nomás, ¿para qué vamos a buscar la forma del limón, del jugo de limón, del ácido que tiene el jugo de limón? Nos cambió a un rojo, pero un rojo claro. Voy a ponerle rojo, pero no es el mismo rojo que se formó antes. Es un rojo clarito. Entonces podemos decir que el jugo de limón también es un ácido, pero no es el mismo ácido que el ácido nítrico que ocupamos al comienzo, porque el ácido nítrico es un ácido fuerte y el jugo de limón es un ácido débil. ¿Ya? Neutralización. Si tengo una acidez estomacal, me tengo que tomar una pastilla, ¿cierto? O tengo que tomar agua con bicarbonato, porque el bicarbonato es una base y me neutraliza. ¿Ya? Siempre cuando tengo una reacción de neutralización es cuando reacciona un ácido con una base y los productos van a ser sal y agua. Ejemplos. Acá yo tengo ácido clorhídrico que está reaccionando con la soda cáustica. El agua se va a formar del OH de la base y se va a formar del hidrógeno del ácido. El agua es H2O. ¿Cuántas moléculas de agua podemos formar en este caso? ¿Una o más de una? Cuenta cuántos hidrógenos tienes en los círculos rojos que te marqué. ¿Cuántos hidrógenos? ¿Y cuántos oxígenos? 2 hidrógenos y un oxígeno. Y la molécula de agua tiene 2 hidrógenos y 1 oxígeno. ¿Cuántas moléculas de agua formarías? 1. ¿Y la sal que te queda? Siempre las sales llevan
el elemento metálico y después el no metal. En este caso te queda Na y después te queda el Cl. Y esa es la sal común en este caso. Ejercicio 2. Cuenta los OH, o sea, cuenta los oxígenos y cuenta los hidrógenos. ¿Cuánto? Primero que todo, ¿sabes qué significa ese 3 que está ahí? ¿Qué está haciendo ese 3 ahí? Ese 3 está multiplicando todo lo que está dentro del paréntesis. Por lo tanto, 3 por 1 son 3 hidrógenos. Más el hidrógeno que está acá, 4. Y tengo 4 hidrógenos y tengo 3 oxígenos. No me cuadra, porque el agua, por cada 2 hidrógenos hay un oxígeno. Entonces yo le puedo poner un número, en este caso podría ser un 3. 3 por 1, 3. Más los 3 que están acá, 6 hidrógenos. Y 3 moléculas y 3 átomos de agua. Por lo tanto, puedo formar 3 moléculas de agua. 3H2O. ¿Cuál es la sal que estoy formando? Entre el bromo y el hierro. ¿Cuál pongo primero? El metal. ¿Y cuál es el metálico? ¿Bromo o hierro? Hierro es metal, Fe. ¿Ya? Y después anoto el bromo. ¿Y cuántos átomos de bromo tengo? Si analizo, hay 1, pero hay 3 moléculas, es decir, 3 bromos. Tribrururo de hierro. Último ejemplo. En el hidróxido de potasio tengo OH y en el ácido sulfúrico tengo hidrógeno. Si analizo no me cuadra, ¿cierto? Porque tengo 3 hidrógenos y 1 oxígeno. Pero si le pongo un 2 acá, ahora tengo 2 hidrógenos más los 2 son 4 hidrógenos y 2 oxígenos. En ese caso, formaría 2 moléculas de agua. Y estaría formando la sal K2SO4, sulfato de potasio. Hay conceptos que son importantes que solamente lo voy a nombrar y van a estar dentro de la presentación PowerPoint, la cual la voy a compartir con usted a su correo electrónico institucional para los terceros y cuartos medios, si lo quieren revisar o si no alcanzaron a anotar información, se la voy a compartir a sus correos dentro de la tarde. Conceptos importantes como las titulaciones, que nos sirve para diferenciar una solución que no sabemos que el pH que tiene a partir de una solución que sí la conocemos. ¿Ya? Y sí quiero cerrar la clase con los que son los amortiguadores, que son muy importantes. Los amortiguadores o buffer o soluciones reguladoras de pH nos sirven para regular el pH y nosotros tenemos un importante amortiguador en la sangre que es el bicarbonato y un carbonato, el que no te permite cambiar tanto el pH de la sangre. El pH de la sangre funciona de 7,35 a 7,45. Si alguien tiene un pH diferente a eso, es porque tiene una enfermedad. Y así se pueden detectar por un examen de la sangre, ¿cierto? Del pH de la sangre, diabetes, anemias u otras enfermedades. Dependiendo del pH de la sangre, si, no sé, por ejemplo, está dentro de un 7,32 o un 7,34 y ya no es normal, es porque tiene una enfermedad, podemos decir que la persona lo más probable es que tenga una diabetes. Y así se diagnostican enfermedades, en este caso los médicos. ¿Ya? Y acá viene un par de ejercicios de que esto en este caso es de ionización. Recordar cómo se ionizaba según la teoría de Arrhenius. Vamos a hacer solamente la letra B. ¿Qué es lo que se está emitiendo o se está formando en este caso? Según la teoría de Arrhenius, una base emite el ion hidróxido, el ion OH. ¿Cuántos iones OH podríamos emitir en este caso, en este ejemplo? ¿Cuántos OH se podrían emitir? Ahí te lo indica, ¿cierto? Después del paréntesis viene el número que se podrían formar. Se pueden formar 2. ¿Y cuál sería el otro ion? En este caso sería el ion positivo, el ion calcio. ¿Qué carga tendría el calcio?
positivo pero igual a cuánto, porque las cargas se tienen que equilibrar. Si al comienzo tiene carga neutro, 2 por menos 1 son menos 2, por lo tanto acá tiene que ser un 2 positivo para que te quede neutro. ¿Ya? Y acá venían las preguntas de cierre, que las retomamos ahora. ¿Cuál es la importancia de usar un jabón con pH neutro? ¿Para qué nos puede servir? Para que no haga daño en la piel. Excelente. 2. ¿Por qué es importante cepillarte tus dientes? Sobre todo Por después la de una... acidez de cada alimento. Por ahí va. Si se te queda comida, esa comida se Para fermenta. mantener la higiene y también la salud de los dientes. Excelente. Si lo relacionamos con la materia, ácidos bases, la comida fermenta, se pudre y forma un ácido. ¿Y ese ácido en qué se traduce? Placa bacteriana, una carie. ¿Cuáles son los gases que reaccionan con el agua para formar la lluvia ácida? Dióxidos y trióxidos de azufre y nitrógeno. ¿En qué afecta la lluvia ácida? Si cambia el pH del suelo y si cambia el Es pH del tóxica. agua, puede ser tóxico y puede afectar a la biodiversidad, a las plantas, a los animales, le afecta. Principalmente a los peces, si estamos hablando que se acidifica el agua, principalmente a las papas, a las cebollas, que no se van a dar cómo se están vienen dando, si el suelo va cambiando la acidez. No nos afecta mucho a nosotros, como gente urbana, ¿cierto? Porque la ciudad no se afecta porque no hay tanta biodiversidad y acá se destruyó la biodiversidad. Pero sí, por ejemplo, afecta al campo, sí afecta al agua. ¿Cómo afecta el alcohol? Copete, al pH de la sangre. ¿Cambia el pH de la sangre? Sí, puede afectar el pH de la sangre. E incluso si una persona toma mucho le puede dar una enfermedad, ¿cierto? Y también, lógicamente, funcionan ciertos componentes, ciertos órganos, como el hígado, en la fabricación o eliminación de desechos. ¿Y cómo se regula el pH de la sangre? Para cerrar, existen soluciones amortiguadoras de pH de la sangre, que era lo que estaba en esa diapositiva más anterior, el bicarbonato y el ion carbonato. ¿Ya? Esto me regula el pH de la sangre. Y si no lo regulo es porque ya no tengo una enfermedad y tengo que buscar alguna solución médica. ¿Consultas, dudas, comentarios? No, profe. Nos vemos la No, siguiente profe, ninguna. en la prueba. Esta clase se la subo de aquí a mañana para que la puedan visualizar y el PowerPoint se lo mando en un par de minutos. Gracias, profe. De la tarde. A sus Chao, que correos esté electrónicos. bien. Chao, nos vemos. Chao, profe. Chao, profe.